Muy bien, feliz noche, feliz noche. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Pueden escucharme bien, sin problemas? Sí, Gloria a hermano, Dios, gloria a fuerte y Dios. claro. Me ale- Bendiciones. Bendiciones, me alegra mucho de nuevo compartir con ustedes. Les envío a cada uno de ustedes un saludo cariñoso, fraterno, desde Mérida, Venezuela. Espero algún día, por la gracia de Cristo, poder abrazarlos personalmente. Igualmente envío un saludo al pastor Luis Araya. Bendiciones, querido pastor, para su esposa, su familia. El Señor les guarde y bendiga con poder su ministerio. El día de hoy, mis queridos amigos y hermanos, vamos a abrir la Biblia para estudiar un tema que es verdaderamente fundamental e importante, porque al comprender este tema, nosotros obtenemos una comprensión del plan de la salvación que es suficientemente abarcante y claro como para explicar cada una de las fases de la conversión y de la historia de la salvación que el Señor quiere que nosotros experimentemos. El día de hoy vamos a hablar del pacto eterno y lo hemos llamado eterno y renovado. ¿Por qué razón lo hemos llamado así? Ya lo veremos en unos minutos. Acompáñenme, por favor, a hacer una oración y pedir ayuda de Dios para comprender su palabra. Oramos juntos, por favor. Bendito y santo Padre Celestial, en el precioso, suficiente y completo nombre de Cristo, nuestro Salvador amante, te pedimos, Padre Santo, que eleves, por favor, nuestras miradas. Que, Señor, tu palabra pueda instruirnos con poder. Que tu espíritu descienda según tu promesa, Señor. Descienda a cada corazón, a cada mente presente, y así, Señor, Jesucristo exaltado pueda brillar delante de nuestros ojos y podamos amarle, podamos adorarle, podamos, Señor, querer servirle por los siglos de los siglos. Toma nuestras vidas, Señor. Límpianos de pecado, habilítanos para comprender tu palabra, Señor. Te entregamos nuestros corazones y nuestras voluntades para conocerte en esta noche. En el nombre precioso de Jesucristo lo hemos pedido y lo agradecemos de antemano. Amén y amén. Muy bien, vamos en primer lugar a intentar fundamentar nuestra comprensión del pacto eterno en relación con el pacto nuevo, ¿ok? O el pacto renovado. Tengo un micrófono encendido que está haciendo feedback. Por favor, revisen a ver si podemos apagarlo. Bien, vamos entonces a mirar cuál es la relación que existe en primer lugar entre lo que vamos a llamar pacto eterno y lo que vamos a llamar pacto nuevo o pacto renovado. ¿Ok? La escritura nos presenta esa relación de manera clara cuando nosotros comparamos los capítulos número 9 y número 13 de la carta del apóstol Pablo a los hebreos. Vamos a verlo con nuestros propios ojos, vamos a leerlo para que podamos comprenderlo con ayuda del Espíritu Santo. Vamos entonces a mirar la epístola del apóstol Pablo y vamos a situarnos en su capítulo número 9. Capítulo número 9. Y vamos a leer en primer lugar lo que nos dicen los versículos números 13 y hasta el 15. Versículos número 13 hasta el 15. Vamos a mirar lo que nos dice la Biblia. Comenzamos para tener un contexto en el versículo número 13. La escritura dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Versículo número 14.
cuanto más la sangre de Cristo. Vamos a hacer una pausa, por favor. Note usted, por favor, que el versículo 13 y 14 se relacionan entre sí a través de una relación de contraste, donde el elemento de contraste, el elemento de diferencia, el elemento que se está contrastando uno contra otro es el elemento de la sangre. En el primer elemento o en el primer versículo se contrasta la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, y ahora se contrasta para notar y resaltar diferencia con la sangre de Cristo en el versículo número 14. Así que, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Notemos entonces en primer lugar lo que hace, según el versículo número 14, la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que la sangre de Cristo hace, según el versículo número 14? La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. La sangre de Cristo purifica nuestras mentes. ¿Y para qué? Para habilitarnos, para hacer posible para nosotros, mediante esa limpieza de mente, de conciencia, que sirvamos al Dios vivo. En otras palabras, la sangre de Cristo nos habilita para prestar un servicio agradable al Dios vivo, teniendo conciencias limpias y purificadas de obras muertas. Ahora notemos esto. Recordando que el elemento de contraste ha sido la sangre de Cristo, recordando eso, vamos entonces a mirar el versículo número 15. Mira lo que dice el versículo número 15. Así que, por eso es mediador. A ver, una pregunta. Si el versículo comienza diciendo, por eso es mediador, la pregunta es, ¿a qué se refiere la frase por eso? Se refiere a lo que su sangre realiza. Se refiere a lo que su sangre efectúa. Por esa sangre, en virtud de esa limpieza que hace posible su sangre, por esa limpieza, Cristo es mediador ¿de qué cosa? Es mediador, ¿cómo se le llama a ese pacto? Un nuevo pacto. Cristo, gracias a lo que su sangre es capaz, gracias a la purificación de obras muertas que su sangre lleva a cabo en la conciencia, Cristo se hace mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Para que interviniendo muerte de Cristo, derramamiento de sangre, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, vamos a hablar más adelante de ese pacto, que se llama primero o se llama antiguo, para que, dice el texto, interviniendo muerte entonces para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que la sangre de Cristo, queridos amigos y hermanos, según el capítulo número 9, versículos 13 y 14, la sangre de Cristo hace posible que nosotros experimentemos la purificación de la conciencia. Nuestras conciencias, nuestras mentes son lavadas, son renovadas y así son habilitadas. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. ¿Ok? Bien. En virtud de lo que esa sangre hace, Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Y para qué? ¿Para qué es mediador de un nuevo pacto? Para que nosotros, los llamados, recibamos ¿qué cosa? Recibamos las promesas de la herencia eterna. Muy bien. Habiendo leído eso y habiendo quedado claro, vamos entonces ahora a comparar estos textos que leímos de Hebreos 9. Vamos a compararlos, por favor, con Hebreos capítulo número 13. Hebreos capítulo número 13. Y vamos a mirar lo que nos enseña la palabra del Señor allí en Hebreos capítulo número 13.
En Hebreos capítulo número 13, nosotros vamos a leer los versículos 20 y 21. Estos dos versículos forman parte de lo que podría considerarse como la conclusión de la epístola. Pero no solamente es la conclusión de la epístola. Se encuentra en esta conclusión el repaso y recuento de los elementos esenciales y primordiales de toda la epístola. En estos dos versículos se nos dice lo siguiente. Vamos a leerlos en nuestras pantallas o en nuestras Biblias al frente de nosotros. Dice la Escritura: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Noten, por favor, la manera en la cual esa sangre es llamada. Según Hebreos, capítulo número 9, versículos 14 y 15, la sangre de Cristo lo constituye a él en mediador de un nuevo pacto. Pero a esa sangre bendita derramada por Cristo en la cruz, se le llama, en Hebreos 13, versículo 20, se le llama sangre del pacto eterno. La pregunta es, ¿cómo es que se le llama sangre que constituye a Cristo como mediador del nuevo pacto, pero al mismo tiempo esa sangre es la sangre del pacto eterno? ¿Cómo es esto? Bueno, precisamente esa sangre que es la que constituye a Cristo mediador del nuevo pacto y es al mismo tiempo la sangre del pacto eterno, nos señala y nos permite concluir que el pacto nuevo del cual Cristo es constituido ministro es al mismo tiempo el pacto eterno. En otras palabras, nuevo pacto y pacto eterno son uno y la misma cosa. Vamos a mirar lo que nos permite concluir de la misma manera el libro del profeta Jeremías. ¿Por qué vamos a citar el libro del profeta Jeremías? ¿Por qué? Ya vamos a mirar por qué. Si nosotros nos devolvemos al capítulo número 9, de Hebreos, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Hebreos capítulo número 9 es un desarrollo del capítulo número 8 que menciona y nos habla también de ese pacto llamado nuevo, llamado mejor pacto. Vamos a leer Hebreos capítulo número 8 y vamos a comenzar en el versículo número 6. Hebreos capítulo número 8, versículo número 6. Mira lo que dice la Escritura. Dice así, atención. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, mira cómo lo llama aquí, lo llama un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y ya vamos a hablar en breve acerca de esas promesas. Pero ahora nota esto, atención. Ahora dice el texto, versículo número 7, de la siguiente manera. Porque si aquel primero se refiere al primer pacto. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Así que noten, al nuevo pacto se lo llama en Hebreos capítulo número 6, en Hebreos capítulo número 8, versículo 6, se le llama mejor pacto. A ese mismo nuevo pacto se le llama, en el versículo número 7, se le llama segundo. Segundo pacto, mejor pacto, nuevo pacto, es igual y lo mismo. Y acabamos de decir, comparando Hebreos 9 con Hebreos 13, que el nuevo pacto y el pacto eterno son una y la misma cosa. Ahora mira esto. Mira lo que va a hacer el apóstol Pablo aquí. Para darnos a conocer cuál es ese nuevo pacto, mira lo que él va a citar. Atención con lo que él va a citar. Dice así.
porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Muy bien, vamos entonces a hacer una pausa y vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Cuál es la razón por la cual vamos a ir a Jeremías para comparar y establecer relación de nuevo entre el nuevo pacto y el pacto eterno? La razón por la cual vamos a ir a Jeremías es porque ese nuevo pacto del cual el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 13 de Hebreos, es el pacto que se encuentra predicho en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 31 en adelante. Por eso vamos a Jeremías. Vamos entonces de nuevo a Jeremías y vamos a mirar lo que nos enseña la palabra de Dios. Jeremías, capítulo número 31, y vamos a comenzar a leer en el versículo número 31. Jeremías, capítulo número 31, y vamos a ir al versículo 31. Mira lo que dice la escritura aquí. Atención. Recuerden, es exactamente, como podrán notar en lo que está resaltado, si lo leemos, es exactamente la cita que aparece en Hebreos capítulo número 8, que recién acabamos de leer. Dice el texto, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pregunto, ¿es exactamente la misma cita que aparecía en Hebreos capítulo número 8 en el contexto de el apóstol Pablo hablando del nuevo pacto, mejor pacto, pacto segundo, mejor ministerio? ¿Sí? ¿Es el mismo texto? Es exactamente el mismo texto. Ahora vamos a mirar de qué se trata este pacto. Atención. Dice así, versículo número 33. Dice el Señor, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Nota, ¿cómo se le llama a esas promesas? Esas promesas son, en esencia, el nuevo pacto. Ahora mira cómo se le llama a ese mismo nuevo pacto y a esas mismas promesas en el siguiente capítulo, es decir, Jeremías 32. Jeremías 32, mira esto. Jeremías 32, versículos número 39, mira lo que dice aquí. Jeremías, capítulo número 32, y vamos a leer desde el versículo número 37 para tener un mejor contexto. Dice el versículo lo siguiente. Recuerda, es el capítulo siguiente. En otras palabras, lo único que tienes que hacer es pasar la página para que el profeta te siga hablando de ese mismo pacto, pero ahora mira cómo lo va a llamar. Atención. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Atención. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Pregunto, ¿esa promesa se encuentra en el capítulo 31? Claro. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Recuerdan? Y ninguno enseñará más a su prójimo. Pues aquí está la promesa ahora escrita, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Atención.
Versículo número 39. Y les daré un corazón. Pregunto, ¿las promesas del capítulo 31 incluyen un corazón nuevo? Por supuesto. El Señor dice que escribirá su ley en nuestros corazones. Aquí aparece como les daré un corazón. Atención. Y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y ahora nota, por favor, cómo se le llama a ese pacto en el versículo 40. Y haré con ellos, ¿qué cosa? Pacto, ¿cómo? Pacto eterno. Pero no era que era nuevo. ¿No es acaso pacto nuevo? ¿Por qué lo llama eterno? Precisamente porque el nuevo pacto y el pacto eterno son una y la misma cosa. Por eso dice el texto, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ese pacto se llama pacto eterno y es al mismo tiempo el nuevo pacto del cual nos habla las Sagradas Escrituras. Ahora bien, nota esto. Vamos a mirar, por favor, una cita. Vamos a mirar una cita, por favor, que ya la leímos el día sábado, pero ahora la vamos a leer de nuevo para que nosotros notemos, por favor, cuál es la relación de este pacto eterno con el Padre y el Hijo. Vamos a mirar lo que nos enseña esta cita, que vamos a encontrar en el Espíritu de Profecía, exactamente en una matutina, es un libro matinal o un libro devocional, que se conoce como Dios nos cuida y aparece en el mes de marzo, específicamente en el día número 6. Día número 6 de marzo de la matutina que se llama Dios nos cuida. Vamos entonces a leer nuestras pantallas y vamos a mirar lo que aquí nos dice. Atención con esto. Miren lo que dice aquí. Es la página número 74, y está resaltado allí en sus pantallas. Dice así: la salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. Nota esto, por favor. Y ahora habla de estos concilios, o habla, mejor dicho, del interés que ha dominado estos concilios como un pacto. Escucha lo que dice. El pacto de misericordia. Escucha bien. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Entonces nota, ¿cómo se le llama a este pacto? Se le llama pacto de misericordia. Es el mismo pacto que se va a llamar eterno. Noten lo que dice la siguiente línea. Atención. Ha existido, estoy leyendo acá, ha existido, el pacto de misericordia ha existido desde toda la eternidad y se lo llama el pacto eterno. ¿Te das cuenta? Ahora escucha esto. Tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de seguro nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. ¿Te das cuenta? Entonces, este pacto eterno, este pacto de misericordia, representa el acuerdo, el juramento, el compromiso solemne tomado en el cielo para dispensar la gracia, el amor eterno de Dios para la raza humana. Ahora, nota esto. Vamos entonces a mirar una segunda cita. También la leímos el día sábado, pero ahora vamos a resaltar otro aspecto importante del pacto eterno. ¿Qué es lo que vamos a resaltar? Vamos a resaltar quiénes son los pactantes. En otras palabras, quiénes son los miembros que constituyen
el pacto. Para eso vamos a leer la página 773 de la obra Deseado de todas las gentes. Deseado de todas las gentes, página 773. Mira lo que nos enseña este texto acerca del pacto eterno. A ver, vamos a leer el texto y vamos a preguntarnos en nuestras mentes, ¿quiénes son los miembros fundadores de este pacto? ¿Quiénes lo constituyen? En otras palabras, ¿cuáles son las partes que establecen el pacto? Nota esto. Dice así. Dice este texto lo siguiente. Atención. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, eso es eternidad, eso es sencillamente un tiempo que nosotros no logramos encapsular en nuestras mentes porque anticipa la creación del mundo, anticipa los días de la creación, por tanto es eterno, es desde los días de la eternidad. Dice, desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos. ¿Quiénes? ¿Quiénes constituyeron el pacto? ¿Quiénes unieron sus manos? El Padre y el Hijo habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Y ahora vamos a ver cómo Cristo cumple esa parte. Dice el texto, Cristo había cumplido este compromiso. Cristo había cumplido este pacto. Cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora entonces les hago una pregunta. Habiendo leído esto, atención, habiendo leído que el nuevo pacto es lo mismo que el pacto eterno y sabiendo y conociendo que el pacto eterno está constituido por el Padre y el Hijo, ¿qué significa eso en términos de seguridad, en términos de garantía, en términos de promesa para nosotros los seres humanos? Atención con lo que significa. A ver, ¿qué cosa es en esencia un pacto? A ver, cuando nosotros pensamos en un pacto, ¿qué cosa es en esencia un pacto? Un pacto es un acuerdo. Y en un acuerdo, para que sea acuerdo, se hace una promesa. Una promesa en relación con el futuro, ¿cierto? Un pacto es un acuerdo en relación con el futuro. Y para ese acuerdo se hace una promesa. Ahora nota esto. Para que sea un pacto, para que sea un acuerdo, ¿cuántas partes se necesitan para establecer un pacto? Por lo menos dos partes, ¿cierto? Por lo menos dos partes se necesitan para establecer un acuerdo, para establecer un pacto o para establecer una promesa para el futuro. Ok, pregunta. ¿Quiénes son esas dos partes que constituyen el pacto eterno? ¿Quiénes son las dos partes que se hacen promesas entre sí y acuerdan cumplir esas promesas? ¿Quiénes son esas dos partes? Vamos a ver. Según el texto que leímos en el Deseado de todas las gentes, ¿quiénes son esas dos partes? ¿Será que una de las partes es Dios en el cielo y la otra parte del pacto es los seres humanos en la tierra? De manera que entre los hombres y Dios se establece un pacto. ¿Será así? No. No. ¿Qué es lo que acabamos de leer? El pacto eterno está establecido, constituido, prometido, jurado. ¿Entre quién? Entre Dios el Padre y ¿entre quién? Y entre el Hijo. Atención con esto. Las promesas de salvación para la humanidad
se establecieron, se juraron, se acordaron, se prometieron entre el Padre y el Hijo. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué este pacto se establece entre el Padre y el Hijo? ¡Oh! Para que no pueda fallar, para que sea seguro y firme. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Él, amén. ¿Se dan cuenta? Para que usted y yo podamos decir, pero es que las promesas, queridos hermanos, son firmes y seguras. Y por eso yo las puedo creer, porque las promesas se van a cumplir, porque Dios no puede fallar, porque Dios no miente, porque Dios es fiel, porque Dios es veraz. Para que yo pueda decir eso, las promesas no se establecieron entre Dios y entre yo, entre Dios y entre el hombre, entre Dios y entre una iglesia. No, no, no. La promesa se estableció entre el Padre y el Hijo para que ellos garanticen el cumplimiento de sus promesas. Bendito sea Dios que no puso este pacto en otras manos, sino en las benditas manos de Cristo Jesús. Esa es la garantía. Esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra esperanza. Cristo es el garante del pacto. Cristo es el mediador del pacto. Cristo es el fiador del pacto. Y esto es una maravillosa noticia. ¿Por qué razón es una maravillosa noticia? Porque las promesas suyas y las promesas mías son como las promesas del apóstol Pedro. ¿Recuerdas las promesas del apóstol Pedro? Señor, yo no te negaré, aunque todos te negaren. Oh, las promesas nuestras son débiles como telas de araña. ¿Cuántas veces, querido amigo y hermano? A ver, piénselo por un segundo. ¿Cuántas veces usted le ha hecho promesas a Dios que no ha logrado cumplir? ¿Cuántas veces? Oh, ¿cuántas veces usted ha dicho, Señor, hoy me comprometo en medio de este traje y de esta corbata o en medio de este vestido, en caso de que usted sea una dama, hoy me comprometo a nunca más ver telenovelas o series de televisión? ¡Oh! ¿Y cuántas veces usted ha dicho en medio de un traje y corbata, después de un gran sermón, usted ha dicho, oh Señor, hoy me comprometo a no tomar más nunca una taza de café? ¡Oh! ¿Y qué es lo que sucede con usted y conmigo cuando rompemos esas promesas? ¿Será que cuando rompemos esas promesas, Dios nos abandona y nos aparta de su gracia? ¿Sabes por qué no lo hace? ¿Sabes por qué Dios no te deja desprovisto de su gracia hasta restaurarte? ¿Sabes por qué? Porque la promesa de tu salvación y la mía no depende de aquello que una vez le prometiste a Dios. No, Señor, el pacto eterno está establecido sobre mejores promesas, porque Dios el Padre se lo prometió a Cristo y Cristo el Hijo se lo prometió al Padre, y ellos garantizan que haya suficiente medida de gracia para alcanzarte, para renovarte, para restaurarte, para cambiarte el corazón y hacerte obediente, porque antes de la fundación del mundo, Cristo le prometió al Padre que Él se encargaría de hacerte santo y sin mancha delante de Él. Y el Padre confía en el Hijo, y el Hijo confía en el Padre, y ellos garantizan que esa promesa se cumpla en tu vida. Oh, ¿y cuáles son las promesas?
¿Cuáles son esas promesas benditas, promesas eternas, promesas seguras, promesas maravillosas? ¿Cuáles son esas promesas? Vamos a mirar cuáles son esas promesas. Hebreos capítulo número 8. Hebreos capítulo número 8. Vamos a mirar cuáles son esas promesas. Para ello, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo número 8, versículo número 10 en adelante. Ok. Las promesas del nuevo pacto, que es lo mismo que las promesas del pacto eterno, se encuentran aquí en Hebreos capítulo 8, versículo número 10 hasta el versículo número 12. Pregunto, ¿dónde más se encuentran en las Sagradas Escrituras estas promesas? En Jeremías capítulo 31, versículos 33 en adelante. Vamos a leerlas en la versión que encontramos en Hebreos. Hebreos 8, versículos número 10 en adelante. Y vamos a ver lo siguiente. Atención con lo que voy a decirte. Vamos el día de hoy a analizar estas promesas y luego el día de mañana vamos a mirar qué relación tienen estas promesas con el tema de la perfección en Cristo o la perfección cristiana. Así que no puedes perderte el tema de mañana. El día de hoy vamos a analizar estas promesas y el día de mañana vamos a mirar cuál es la relación de estas promesas con la perfección cristiana. Ok, vamos entonces a mirar cuáles son estas promesas. Número 1, atención, dice el texto, porque, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Aquí está la primera promesa. Son tres, ¿ok? Son tres promesas esenciales, resumidas y fundamentales. Primera promesa, dice el texto, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Mis queridos amigos y hermanos, esta es la primera promesa del pacto y es realmente preciosa. ¿Por qué razón es realmente preciosa? Mira, por favor, lo que ya nos decía y lo que significa el hecho de que sea Dios el que escriba su ley en nuestras mentes y corazones. ¿Qué es lo que significa que Dios sea el que escribe su ley? ¿Qué es lo que significa? Mira lo que significa. Atención. Vamos a trasladarnos para analizar esta promesa. Vamos a trasladarnos al libro del profeta Ezequiel, capítulo número 36, versículos número 25 en adelante. Mira lo que dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 en adelante. Atención, dice así. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Atención, atención. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora mira lo que dice aquí, por favor. Presta mucha atención a esto. Atención. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué logra? ¿Qué logra su espíritu? ¿Qué hace su presencia en nosotros? ¿Qué hace la vida de su espíritu en nosotros? ¿Qué hace? Mira lo que hace. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Queridos amigos y hermanos, este verbo que está aquí, ¿quién es su sujeto? ¿Quién es el sujeto del verbo y haré que andéis en mis estatutos? ¿Quién es el sujeto de ese verbo? A ver, es Dios.
Dios mismo promete que Él va a hacernos obedientes. Por favor, querido amigo y hermano, nota la buena noticia del Evangelio. No eres tú el que tiene que prometer a Dios que vas a ser bueno, que vas a ser un buen creyente, que vas a ser un buen cristiano. No eres tú el que promete. Dios prometió hacerte obediente a ti. Él promete darte un nuevo corazón. Él promete llenarte de su espíritu. Y cuando su espíritu te llena, su espíritu trae la ley del Eterno. Y la ley del Eterno se graba en tu mente, se graba en tu corazón, de manera que lo que salga de ti sea obediencia a Cristo. Él es el que lo hace. Por favor, no soy yo el que debe prometerle a Dios, Dios, yo voy a dejar el café. No soy yo. Yo le digo a Cristo, Cristo, no puedo dejar el café, Señor, y te lo confieso. Me rindo a ti y anhelo tu espíritu. Señor, dame victoria sobre el café. Señor, escribe tu ley en mi corazón. Oh Padre, yo no puedo por mis propias fuerzas, pero dame a Cristo, dame más de su gracia, dame tu espíritu y hazme vencedor. Y Dios te promete, yo haré que guardes mi ley. Él lo hace. Él te habilita. Él te cambia el corazón. No tú, ni yo. ¿Sabes por qué? Porque, mis queridos amigos y hermanos, no existe ningún plan sobre el planeta Tierra, ningún curso universitario, ningún programa de coaching, ningún programa de programación neurolingüística. No existe nada que pueda cambiar el corazón. El corazón es malo, engañoso y perverso. Ni siquiera tú mismo lo conoces cuán malo es. Pero cuando el Espíritu viene, cuando recibes el Espíritu de Cristo, el Espíritu te hace nuevo. El Espíritu trae la ley de Cristo. El Espíritu trae la fuerza de Cristo. El Espíritu trae su poder. Y entonces Dios te hace obediente. Lo único que necesitas es creerle a Dios. Creer que es capaz de cumplir lo que promete. Créelo. Créele. Confía. Sigue creyendo. Y Él te va a hacer obediente. Número 2, promesa número 2. Dice el Señor lo siguiente, Hebreos capítulo número 8. Y vamos a leer el mismo versículo. Ahora la segunda mitad del versículo 10 y la primera mitad, o mejor dicho, la segunda mitad del versículo 10 y el versículo número 11 en su totalidad. Atención, dice la segunda promesa del nuevo pacto o del pacto eterno. Atención, dice así. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno, escucha esto por favor, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Qué promesa es esa? ¿Cómo podemos resumir? A ver, ¿cómo podemos resumir la primera promesa para que podamos resumir la segunda? ¿Cómo podemos resumir la primera promesa? La primera promesa podemos resumirla con una frase: renovación cardio-mental. ¿Ok? Renovación cardio-mental. Segunda promesa. ¿Cómo podemos resumir la segunda promesa? La segunda promesa podemos llamarle acceso directo, genuino, real, individual. ¿A dónde? A la presencia misma del Padre de Gloria.
comunión real, comunión genuina, acceso verdadero al trono del Padre del cielo, al trono de Dios. ¿Qué significa esto? Permíteme decirte lo que eso significa. El día que Jesucristo fue sentado en el trono del Padre de Gloria, ese día el Padre de Gloria sentó a un ser humano glorificado a la diestra suya. Oh, y eso no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Los ángeles de gloria, los mundos no caídos, se habían complacido siempre y desde la eternidad en adorar a Cristo como Hijo del Padre. Pero ahora, el Hijo del Padre, sentado a la diestra de su trono, no es solamente Hijo de Dios, ahora es también el Hijo del Hombre. Por tanto, el cielo entero recibe en Cristo a la raza humana, y el cielo entonces así abre sus puertas para que un ser humano en el nombre de Cristo tenga acceso a la presencia del trono de Dios cuando ora en el nombre de Cristo y recibe todo poder del Dios infinito sentado en su trono. Queridos amigos, en el nombre de Cristo, tú y yo podemos ser enseñados, dirigidos, instruidos por el mismo Padre. Podemos gozar de su poder, podemos tener comunión con Él, y en doquiera lugar que alguien ofrezca una oración reconociendo su debilidad en el nombre de Cristo, si es necesario, el Padre del cielo enviará todos los ángeles para guardar a un alma que confiesa, que ora en el nombre de Jesús, porque Cristo nos ha dado acceso abierto, camino abierto al Padre de gloria. ¿Se dan cuenta? El Padre mismo te enseña, el Padre mismo te instruye. Tú no necesitas que alguien te diga, conoce al Señor. No, no. Él mismo ha prometido que si tú cedes ante su invitación, si tú cedes ante la influencia de su espíritu, Él mismo te va a enseñar. Él mismo te dará a conocer su voluntad. ¿Te das cuenta? Tercera promesa, tercera y última promesa. Oh, es una promesa maravillosa. Es una promesa maravillosa. Versículo número 12. Mira lo que nos dice aquí, por favor. Tercera promesa del pacto eterno. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Oh, mira qué promesa tan maravillosa. ¿Cuál es la razón por la cual el Padre puede prometer eso a nosotros, los seres humanos? ¿Sabes cuál es la razón? ¿Sabes cuál es la garantía? Escucha cuál es la garantía. Cristo se hizo humano, fue tentado en todo, pero sin pecado, ascendió al trono de gloria y se presentó delante de su Padre, demandando el perdón para que Él lo reciba y lo pueda dispensar a todo aquel que lo reciba. Así que Cristo heredó del Padre el perdón y heredó del Padre el derecho de dispensarlo a toda alma que confiesa su pecado y toda alma arrepentida. El Padre ya concedió el perdón. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, aún estaríais en vuestros pecados. Pero el Padre resucitó a Cristo y allí nos dio la evidencia de que aceptaba a Cristo en nuestro lugar. Por eso, cuando Cristo se sienta en el trono de gloria, podemos tener garantía de que en el nombre de Cristo, cada alma arrepentida
recibe perdón total y completo. Y ya no hay condenación para él. ¿Por qué? Porque mientras estemos en Cristo, la Biblia promete, ninguna condenación hay para todos los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Cristo recibió la aceptación de su Padre. Fue resucitado porque el Padre aceptó su sacrificio. Fue sentado porque el Padre lo aceptó. Y al aceptar a Cristo, el Padre concedía a Cristo la virtud de conceder perdón a todo aquel que lo demande, que lo reciba y lo acepte en el nombre de Cristo Jesús. Así que, queridos amigos y hermanos, nosotros tenemos en este pacto eterno algo maravilloso. ¿Qué cosa tenemos en esencia en este pacto eterno? A ver, vamos a mirar lo que nos dice la Escritura, por favor. Esta vez, antes de leer el texto bíblico, nosotros vamos a mirar si esta comprensión del pacto eterno es acorde y en armonía con el espíritu de profecía. Mira lo que nos dice el espíritu de profecía, por favor, en el libro Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas, capítulo número 32. Patriarcas y Profetas, capítulo número 32. Y vamos a leer a partir de la página 340. Mira lo que se nos dice aquí, por favor. Mira lo que nos dice acerca de este pacto eterno. Mira esto. Atención con lo que dice acá. Vamos a resaltar esta parte que vamos a leer el día de hoy. Es la página 340, párrafo número 3. Dice la Escritura, o mejor dicho, dice la inspiración profética lo siguiente. Atención. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. ¿De qué pacto está hablando esto? Del pacto eterno que ya existe y se puso en marcha, aplicándose desde el mismo momento en que el hombre cayó en el Edén. ¿Y cómo se manifestó este pacto eterno en aquel jardín de Edén? Se manifestó por medio de la promesa divina de que el descendiente de la mujer, Cristo, heriría la cabeza de la serpiente. Ahora mira lo que nos dice la sierva del Señor acerca de este pacto. Mira lo que nos dice. Atención. Este pacto puso al alcance de todos los hombres. ¿Qué cosa? A ver, número 1, el perdón. ¿Y qué más? A ver, ¿solamente el perdón? ¿Solamente concede perdón? Recuerda que el pacto eterno no solamente incluye una promesa de perdón, también incluye una promesa de renovación cardiomental, también incluye una promesa de comunión completa con el Padre por medio de Cristo. Mira lo que este pacto eterno pone al alcance suyo y mío. Atención, este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es esa ayuda? Para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También se les prometió vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Pero pregunto, según la misma cita, ¿dónde se encuentra la fuerza, la ayuda para obedecer a Dios y su ley? En la ayuda de la gracia que se incluye en el pacto se encuentra el secreto de la obediencia. Y ahora mira lo que vamos a leer en la Escritura. Para finalizar, vamos a terminar de leer
aquel versículo de Hebreos que no terminamos de leer, sino hasta el versículo número 20. Mira lo que nos dice la Sagrada Escritura en Hebreos capítulo número 13, versículos números 20 y 21. Mira lo maravilloso que es este pacto. Mira lo hermoso, lo extraordinario que es la promesa de Dios. Mira esto. Hebreos capítulo número 13, versículos 20 y 21. Mira lo que nos dice la Escritura, la palabra del Dios eterno. Nos dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. A ver, ¿qué es lo que hace la sangre del pacto eterno? A ver, ¿qué produce? Mira lo que hace. Os haga aptos, os haga capaces, os haga habilitados, os haga hábiles. ¿Para qué? En toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos llegar a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo? Mira cómo. Oh, ¿recuerdas Ezequiel 36? Oh, sí. Haciendo Él. Por favor, mira quién es el que hace la obra. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos y hermanos, permíteme compartirte, por favor, en breves segundos, la mejor noticia de todas. Para ti, que has llorado por el pecado, para ti que te has lamentado en la destrucción, en el dolor, en las lágrimas que el pecado te ha causado, para ti que has anhelado abandonar el pecado, para ti que odias el pecado que cometes, para ti que has sido por tanto tiempo dominado por el pecado, tengo una noticia gloriosa, y esta es la noticia. Eso que tú no puedes lograr por causa de tu debilidad, por causa de tu naturaleza debilitada por el pecado, eso que no puedes lograr por ti mismo, Dios envió a Cristo para que Cristo lo logre por ti y en ti, por medio de su vida que vive en ti. ¿Te das cuenta? Dios te entrega a Cristo. Cristo vive su vida en ti, y la vida de Cristo en tu carne te habilita, te transforma, te cambia el corazón, te limpia la conciencia, te hace hábil, te hace apto, te hace capaz. Y entonces todo aquello que es agradable delante de los ojos del Padre, lo logra Él por medio de Cristo en tu vida. ¿Te das cuenta qué maravillosa promesa? El Padre ha prometido, Cristo lo garantiza, y tú solo te beneficias por la fe de ese bendito pacto y promesa que Dios, el Padre y Cristo hicieron a tu favor. Tú y yo no formamos parte del pacto. Tú y yo no constituimos el pacto. El pacto es constituido por el Padre y el Hijo, y tú y yo, por la fe, somos los beneficiarios. Si yo le creo a Dios, Dios me da a Cristo. Cristo vive su vida en mí y hace en mí todo lo que es agradable delante del Padre, para que Cristo y el Padre garanticen el cumplimiento de su pacto. Tu salvación y la mía, como herencia eterna
prometida desde antes de la fundación del mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que puedas creerle a Dios y confiar en su promesa. Amén. 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 Muchas gracias al Señor en primer lugar. Obviamente, palabra del Señor. Es una buena noticia. Realmente el Evangelio es buena noticia. Buena noticia. Amén. Hermano Espino, si puede cerrar este espacio con una oración para dar paso al siguiente. Nuestro Padre bendito, nuestro Padre de gloria, te bendecimos, Amén, Señor. te adoramos, Amén. te exaltamos a ti, Señor, porque hemos aprendido por medio de tu palabra que si nosotros te creemos, si nosotros confiamos, este pacto no puede fallar porque ha sido prometido y garantizado en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea Cristo, tu Hijo, Señor, que no solamente ofrece perdón, sino su propia vida con poder en nosotros para habilitarnos. Sinceramente, estamos muy agradecidos del Señor. Vamos a dar espacio entonces a las preguntas. Tenemos 4 preguntas. No sé si está en condiciones de responder las 4 o dejamos 2. Usted me dice. Ok, usted puede formular las 4, ok, y entonces lo que vamos a hacer es que hay 2 de esas preguntas que yo planifico responder por medio de un tema que, si Dios lo permite, será presentado el día miércoles en el nombre del Señor. Así que adelante, usted la formula y yo les digo cuál las dejamos para el miércoles. Para beneficio de todos, las voy a proyectar las 4 preguntas. ¿Ya? Adelante. Voy a responder tal pregunta y la respondo. ¿Se ven? Ahí están proyectadas. Perfecto. Número 1 dice, en relación con el tema de ayer, ¿podría definir bíblicamente qué es pecado? Ok, permítame responder rápidamente esa pregunta. Ya. Rápidamente bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a responder rápidamente la 1 y la 2. Ya. ¿Okay? La 2 dice, tener tendencias al mal, ¿es pecado? Muy bien. Rápidamente permítame responder esas 2 preguntas. Número 1. ¿Qué cosa es bíblicamente el pecado? Primera de Juan 3:4. La mensajera del Señor nos dijo en más de 12 diferentes oportunidades durante sus escritos publicados. La mensajera del Señor repitió vez tras vez la única definición bíblica de pecado es la que está contenida en la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Esa es la definición bíblica de pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Y el día miércoles nosotros vamos a profundizar sobre esa definición. Número 2, tener tendencias al mal. ¿Es pecado? Atención con esto. Atención con esto. Cuando nosotros leemos Santiago capítulo número 1, Santiago capítulo número 1, versículos 13 en adelante, el apóstol Santiago describe con exactitud qué cosa es pecado y qué cosa no lo es. Él dice, cuando alguno de vosotros es tentado, no diga que es tentado de Dios o de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. Y luego él dice, pero si alguno es tentado y es atraído de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia en el idioma griego es epitumía, que quiere decir deseo. Es tentado de su propio deseo. Entonces luego dice, y la concupiscencia, dice así,
cuando ha concebido, eso es demasiado importante, pero demasiado importante. ¿Por qué? Porque la concupiscencia puede no concebir. La concupiscencia se puede cortar. La concupiscencia se puede parar, detener con ayuda del Espíritu. Pero cuando la concupiscencia concibe, dice él, da a luz el pecado. Por tanto, según las leyes gramáticas universales de todo idioma del mundo, si algo está primero y da origen a algo segundo, entonces lo primero y lo segundo no puede ser lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es decir, a ver, vamos a ver la metáfora. La metáfora es, la concupiscencia habiendo concebido da a luz el pecado. A ver, una pregunta. Según la metáfora, el pecado es lo que da a luz, lo que se da a luz, lo que nace. La concupiscencia sería lo que no ha nacido todavía. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese momento, el apóstol Santiago establece una absoluta y clara diferencia entre lo que es pecado y lo que es tendencia al mal o debilidad o deseo pecaminoso. Una cosa es ser tentado y otra cosa muy distinta es pecado. El pecado es transgresión de la ley. Yo puedo ser tentado y yo puedo resistir también la tentación para que no se transforme en pecado. Amén. Muchas gracias. La pregunta 3. O sea que no es pecado. Tenéis que salir de la tendencia. No es pecado la tendencia. La tendencia al mal. ¿Podemos silenciar los micrófonos? Y atención con esto. Atención con esto. Miren lo siguiente. Miren lo siguiente. La tendencia al mal, para que llegue a ser pecado, debe ser acariciada y mi voluntad debe ser rendida ante ella. Mi voluntad debe ceder, mi voluntad debe entregarse a la tendencia. Y cuando esto entonces se transforma en una decisión consciente, que se transforma en un pensamiento acariciado, motivo o acción, entonces es pecado. Pero la tendencia puede ser resistida por el Espíritu Santo y no llegar a pecado. Amén. Ese es el énfasis que hay que poner. No es una obra humana, aunque es una decisión, pero sí se puede vencer en el poder del Señor, tal cual lo estableció en la predicación de hoy día, la obediencia. Perfecto. La pregunta 3 dice, si se concibe el pecado como un estado, condición con la que nacemos, o bien si lo concebimos como una elección. La pregunta es, ¿qué alcances tiene en la vida cristiana? ¿Esa la va a responder o la va a dejar para después? Ok, esa pregunta yo quisiera responderla el día de mañana. Perfecto. El día de mañana nosotros vamos a estudiar cuál es la relación entre el pacto eterno y la perfección cristiana. ¿Ok? Entonces, el día de mañana yo voy a intentar, por la gracia del Señor, responder esa pregunta. Ahora bien, permítanme decirles una cosa. Ok, yo voy a decir esto, pero yo le pido, por favor, le pido con todo mi corazón y con toda la amabilidad que usted, por lo menos hoy, no intente refutarme, no me refute, porque el tiempo es muy corto y esto lo vamos a ir fundamentando poco a poco. No intente refutarme, solamente escuche y si usted no está de acuerdo, no se preocupe que vamos a tener espacio para el diálogo. Y si aún no tenemos suficiente espacio para el diálogo, no se preocupe, usted puede tener mi teléfono luego y usted puede conversar conmigo cuantas horas usted lo necesite para que lleguemos a un consenso sobre esto. Pero escuche esto, mire esto, atención con lo que les voy a decir. En ninguna parte de toda la Biblia, la Biblia habla del pecado como un estado del ser. Eso no es bíblico, no existe en ninguna parte de la Biblia. Y usted podría decir, pero el Salmo 51, el Salmo 51 no habla del pecado como un estado al cual usted nace. El Salmo 51 no dice eso. Y si usted lo desea, lo vamos a estudiar más adelante. Tenga paciencia. Alguien podría estar pensando, pero Romanos capítulo número 7,
Romanos capítulo 7 no habla de la naturaleza con la que el ser humano nace. Habla de una naturaleza dominada enteramente por el pecado, porque cuando el apóstol comprende su situación, tiene suficiente edad racional como para comprender el precepto y ver que lo ha transgredido. Así que no está hablando de cómo nació, está hablando de lo que comprendió cuando pudo conocer el precepto. ¿Ok? Entonces, en ninguna parte de la Biblia dice que el pecado es un estado ontológico que forma como si fuese una fibra del ser en la cual nosotros existimos. La Biblia no dice eso en ninguna parte. La Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley. Por tanto, envuelve, involucra, demanda de una decisión. Ok. Y la última pregunta. Dice... Parece que el que no estuvo de acuerdo conmigo fue el perrito. La última pregunta para ir finalizando esta sección. Usted dijo el día de ayer que si no conocemos a Dios, no tenemos... Pedrito, se escucha súper bajo. A ver, déjeme ver si... Ok, ¿me escuchan mejor? En todo caso está la pregunta escrita, ahí está proyectada. Dice, usted dijo que si no conocemos a Dios, el día de ayer hizo una afirmación semejante, no tenemos pecado. Entonces, dice aquí esta pregunta, cualquiera pudiera pensar que sería mejor estar así. Ok, en primer lugar, yo no dije exactamente eso así. Yo dije, y mis palabras fueron más o menos estas, yo dije que Dios, en relación con nuestro juicio, Dios no nos cuenta pecado hasta iluminarnos con Cristo. ¿Ok? Es diferente. Ok, ahora mira esto. Mira lo que también dije. Alguien podría decir, bueno, pero si eso es así, entonces es mejor no ser iluminado porque entonces Dios no me cuenta pecado. Bueno, permítanme decirles algo. La buena noticia es que Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice que Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Así que permítanme decirles algo. No existe sobre la faz de la tierra un alma que no haya recibido tan siquiera un rayo de luz de parte de Cristo. Alguien podría decir, pero espera un momento. Hay tribus indígenas que viven en lugares absolutamente alejados de la civilización y nunca han escuchado hablar de Cristo. Una cosa es oír hablar de Cristo y otra cosa muy distinta es recibir la influencia de su espíritu en el corazón, que a veces puede ser inconsciente. Por esa razón, el espíritu de profecía en el camino a Cristo dice que es posible que una persona experimente deseos de reformarse sin conscientemente saber que es Cristo el que la está atrayendo. Y luego dice, pero cualquier persona en cualquier parte que experimente un deseo de ser bueno, es Cristo el que la está atrayendo, aunque conscientemente no lo sepa. Amén, amén. Muchas gracias. Terminamos de esta manera esta sección y para ya ir finalizando vamos a proyectar el canto lema y después hermano Pino nos despide en oración. ¿Le parece? Muy bien, muy bien. Señor, yo quiero conocerte más y más y más profundamente. Quiero conocerte, sentir tu amor y tu poder y así gozar de
quiero conocerte más. Señor, yo quiero conocerte más y más y más profundamente. Quiero conocerte, sentir tu amor y tu poder, y así gozar de tu presencia. Quiero conocerte más, Dios. Quiero conocerte más, Dios. Quiero conocerte más. Oramos. Padre bendito y santo, ese es el anhelo de nuestros corazones. Queremos conocerte más, Señor. Queremos tener una idea clara en nuestras mentes acerca de tu carácter, Señor, para que el pecado pueda ser extirpado del corazón y podamos, bendito Dios, experimentar por medio de todo tu poder una renovación, un lavamiento, un reavivamiento, Señor, por Cristo y su justicia. Queremos, Señor, exaltar a Cristo y que Cristo viva su poderosa vida, Señor, habilitadora, con poder en nosotros, para que tengamos, Señor, hogares renovados, hogares llenos de paz, llenos de palabras bondadosas, llenos de amor, de paciencia, para que tengamos iglesias unidas en el amor de Cristo, llenas del poder del Espíritu, Señor, para servir al prójimo, para cumplir tu misión, para representarte dignamente, Señor, ante el mundo. Tómanos, Señor, como enteramente tuyos. Queremos que Cristo haga todo esto en nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ha sido un gran placer.